Dios los bendiga, queridos hermanos. Es un honor, un privilegio estar aquí para poder compartir lo que Dios ha puesto en el corazón. Una bendición poder alabarlo, glorificarlo. Una bendición estar aquí en la casa del Señor. Muchas veces todos los que estamos aquí nos hemos preguntado cómo actúa Dios en ciertas circunstancias, sobre todo cuando estamos pasando por problemas extremos de salud o estamos pasando por situaciones difíciles en nuestras vidas y nos preguntamos cómo actúa Dios, ¿no? Creo que una respuesta casi cercana a la verdad es que Dios, con su omnipotencia y con su plan perfecto sobre todos los eventos de la creación, tiene la potestad de hacer las cosas como a Él le place, ¿no? Nosotros quisiéramos que Dios actúe de esta manera, en el tiempo más rápido, pero Dios actúa como Él cree que es lo mejor para nosotros. Y nosotros, en lugar de pensar en función de nosotros, perdone la redundancia, debemos de pensar siempre en función de Dios. Y que en esos momentos en que hemos pasado por situaciones, o estamos pasando por situaciones difíciles, nos muestre cuál es el propósito que va a sacar de esa situación que estamos pasando, de esa complicación que estamos pasando. Debemos en estas situaciones difíciles confiar plenamente en Él y entender que solamente Dios va a resolver nuestros problemas y los va a resolver a su manera. Problemas que en la mayoría de las veces nosotros mismos ocasionamos o nosotros mismos buscamos. Cualquier tipo de problema. Incluso las enfermedades, a la larga, son situaciones que de alguna manera nosotros hemos buscado porque nos descuidamos en la forma de comer, en la forma de dormir, en la forma de actuar, etcétera, 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 ¿no? ¿Cómo actúa Dios? No lo sabemos, ¿no? Y de hecho, si nosotros nos ponemos a revisar la palabra de Dios, hay diferentes maneras en las que Dios obró en la sanidad o en la sanación de determinada persona, ¿no? Por ejemplo, hay 3 pasajes que vamos a nombrar ahora en los que Dios sana a ciegos. Vamos a ir, por ejemplo, al Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 27. Mateo 9, versículo 27 en adelante, dice que pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mira que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra, ¿no? Esa es una de las sanidades que Jesús le dio a los ciegos. Hay otro pasaje que lo encontramos en Marcos 8:22. Marcos 8:22. Dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego,
le sacó de la aldea, está en Marcos 8 del 22 al 26 por si acaso, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni le digas a nadie en la aldea. Ese es otro pasaje que habla sobre la sanidad de un ciego. Tenemos otro pasaje más. Juan capítulo 9, versículo 1. Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, versículo 6, dicho esto, ¿qué hizo? Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. ¿No? Entonces, una de las cosas que no tienen nada que ver con la enseñanza, pero que sí quería compartir, es que muchas veces hay predicadores que cuando Dios los usa en una sanidad, prácticamente cogen a la fuerza a la persona que ha sido sanada y lo llevan a dar testimonio en el altar, a la fuerza prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscan los predicadores de la sanidad? Que el sanado diga, él oró y yo me sané. ¿No? Prácticamente el sanador es esta persona, ¿no? En la mayoría de las veces que Jesús sanó, ¿qué le dijo a los sanados? No digan nada, váyanse tranquilos por ahí, pero no le digan nada a nadie. Y ellos se encargaban de darle la gloria a Jesús. Jesús no tenía que cogerlos a la fuerza para que testifiquen. No tiene nada que ver, pero es un común denominador en muchas personas a los que Dios usa con sanidad de buscar su propia gloria indirectamente. Regresemos al punto. Perdonen. Entonces, aquí vemos que Jesús sana en el primer caso, en Mateo 9. ¿Qué hizo Jesucristo? Dice que Jesús les hace una pregunta. ¿Creen que puede hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Y dice que les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y dice que ellos vieron. Si nosotros reuniéramos a todas en este caso a los ciegos y a las personas que fueron sanadas en una reunión para hablar sobre sanidad y llamáramos a testificar a estos dos ciegos y le preguntaran cómo sana Jesús, ¿cuál sería la respuesta de estos ciegos? Dice, Jesús sana de la siguiente manera, y esa es la única forma, dirían estos ciegos. Tenemos que creer, y cuando creemos, Él toca los ojos de los ciegos y los ciegos son sanados. Así que cualquiera que esté ciego, dirían estos ciegos que están en una reunión imaginaria, ojo, no está en la Biblia, ¿no? ¿Cómo? Entonces, para ellos la fórmula sería creer y que Jesús le toque los ojos y ahí las personas van a ver. Esa sería la fórmula para esos dos que fueron sanados. Pero en el siguiente testimonio de sanidad, en Marcos 8:22, dice que Jesús escupió en sus ojos.
Y que después que escupió en los ojos, dice que le puso las manos y fue restablecida la vista. Entonces, para este ciego, cuando diga, no, si ustedes quieren ser sanados, ustedes tienen que buscar que Jesús les escupa, o que el predicador les escupa, o que o la persona que Dios va a usar como instrumento de sanidad les escupa en los ojos, les ponga las manos y ahí van a ser sanados. Esa sería la fórmula de este ciego que fue sanado a través del escupitajo de Jesús y puso la mano, ¿no? Y en el tercer grupo estaría este que da testimonio y diría, no, la forma más efectiva para que sean sanados es que alguien coja tierra, escupa la tierra, haga un lodo, te lo ponga como plasto, en plasto aquí en los ojos, ¿verdad? Como una crema en los ojos, y después te vas a bañar a un pozo sagrado que tienes que buscar por ahí. Esa sería la fórmula para sanar. Amén. Entonces, cada uno tiene su fórmula, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, el muchacho que no podía ser sanado y dice que Jesucristo les dijo, es por su poca fe, pero esto de aquí sale con ayuno y oración. ¿Qué diría el muchacho? Que para ser sanado, para que alguien reciba sanidad, el instrumento de sanidad primero debería entrar en un proceso de ayuno y oración para que pueda orar y las personas puedan ser sanadas. No sé si me captan. Entonces, él tendría su propia fórmula, ¿no? En el caso, por ejemplo, del centurión, al que Jesús le sanó el criado, ¿qué diría el centurión? No, ustedes están equivocados. La manera es que Jesús lance la palabra y por medio de la palabra la persona sea sanada. Amén. Y la del flujo de sangre diría, no. Usted tiene que tocarle el manto a esa mujer que está llena del Espíritu Santo o a ese varón que está lleno del Espíritu Santo para que el flujo de sangre, para que usted sea sanado, no el flujo de sangre, que sea sanado. Simplemente tiene que tocar el manto de ese predicador que está lleno del Espíritu Santo o de esa mujer que está llena del Espíritu Santo y usted automáticamente va a ser sanada. Cada uno va a dar su versión, ¿no? Y si nos remontamos a la Biblia, al Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que hay sanidades también especiales, ¿no? Cuando Eliseo le dice a Naamán que para ser sanado de la lepra tiene que sumergirse 7 veces en el Jordán, ¿no? Por ejemplo, yo conozco personas que han viajado a Israel con enfermedades y se han sumergido 7 veces en el Jordán y no ha pasado absolutamente nada. Hay otros que se han sumergido en el río Vince 7 veces y han sido sanados. Gloria a Dios por el río Vince, ¿verdad? Les estoy diciendo que esta es una historia ficticia. Amén. Amén. ¿Eh? Claro. Entonces, esa sería otra forma, diría la hermana Juanita, que no está acá en la Biblia, y diría, esta es la manera en que uno se ha sanado, ¿no? Está el caso del rey Ezequías. El rey Ezequías dice que ya estaba prácticamente desahuciado y que Dios le permitió vivir 15 años más y previo a eso, la llaga que le estaba produciendo la muerte, dice que fue sanada con un emplasto de hígado, con una masa de higo, perdón, no de hígado, de higo, con una masa de higo. Entonces, uno diría, bueno, ¿y cuál es la forma efectiva para que alguien se pueda sanar?
Y la fe, sí, yo he visto personas que se han sanado sin ser cristianos, sin tener fe, y después que se sanaron y que fueron sanados, se convirtieron al cristianismo y caminaron. O sea, ¿cuál es la fórmula, el mecanismo? Dios es soberano y lo hace como a Él le da la gana. De hecho, la Biblia menciona fórmulas generales. Todo lo que le pidiéramos al Padre en el nombre de Jesucristo, Él lo hará. Entonces, no existe una fórmula. No. Solamente Él sabe cómo hacerlo. Y lo hace en función de cada persona. Lo hace en función de cada persona. Y como les dije hace un momento, puede hacerlo como a Él le da la gana. Cuando quiera y como quiera. Porque a veces hemos esperado un milagro de sanidad y el milagro no llegó. Y desde nuestro punto de vista, Dios nos falló, pero Dios no nos falla. Dios conoce todo, ¿verdad? Y a veces entiende que es mejor que esa persona se vaya al lado de su presencia. Entonces, y a veces cuando las cosas no salen como uno quiere o como uno anhela, le digo porque a mí me pasó, queremos que Dios nos rinda cuenta de por qué no lo hizo. Si yo apliqué todas estas fórmulas de aquí, todas así, todas. El toque, la saliva, la fe, el lodo, la masa de higo, todo. Y no funcionó. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Señor? ¿En qué me equivoqué? ¿No? Entonces, y le empezamos a preguntar y queremos que Dios nos explique, que nos rinda cuenta. Señor, si yo soy tu hijo, te sirvo. ¿En qué te fallé? Y Dios no tiene que darle cuentas a nadie de lo que hace. Amén. Porque Él sabe cómo lo hace y en función de su soberana voluntad. Yo a veces no entendía ciertas cosas hasta que un versículo bíblico que lo encontré en Isaías me mostró que lo mejor en ese momento para mi esposa era que se vaya a la presencia de Dios. Entonces, a veces decimos, Señor, pues yo te sirvo. Y mira lo que me pasa. ¿En qué te estoy fallando? Entonces, Dios no tiene que darle cuentas a nadie. A nadie de lo que hace y cómo lo hace. Y cómo lo hace. ¿No? Lo que debemos entender es que Dios nunca cambia. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios no tiene por qué explicarlo todo. Pero debemos entender, ¿no?, que las cosas que nos pasan no siempre vienen de Dios. A veces la gente dice, no, es que esto que me está pasando es porque Dios me lo ha enviado para probarme en tal cosa. Y Dios no manda cosas malas, porque Él es santo. Dios es santo, hermano. Dios no puede mandarte una enfermedad, Dios no puede mandarte una tragedia. No es que este accidente pasó porque Dios quiere que lo quiso. ¿Cómo Dios va a querer que me accidente, hermano? Y eso es ir en contra de lo que dice la palabra. La palabra en Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 17, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Dice, toda buena dádiva, o sea, todo buen regalo y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, o sea, no hay cambio, sigue siendo el mismo, ni sombra de variación. Dios no varía. Dios dijo que te amaba y te va a amar eternamente. Dios dijo que sus misericordias iban a ser nuevas cada mañana y sus misericordias van a ser nuevas cada mañana, hermano.
Entonces, y Dios, de acuerdo a lo que acabamos de leer, siempre va a buscar lo mejor para nosotros. Lo mejor para nosotros. Y por eso es que nosotros, en situaciones difíciles, cualquiera que sea la situación, debemos de confiar en Dios y debemos de descansar en su gracia, sabiendo que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para mi vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, que en medio de las dificultades que uno mismo se busca, porque le echamos la culpa a Dios, es que Dios quiso que se muera, es que Dios quiso que... No. Y a veces también se le echamos la culpa al diablo y el diablo no tiene nada que ver, simplemente nosotros que hacemos las cosas a nuestra manera. Entonces, lo que sí es que Dios en medio de una situación que normalmente nosotros la buscamos se va a glorificar, ¿no? Dice Romanos 8:28, y a los que aman a Dios, si usted está seguro de que ama a Dios, ¿verdad? Dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Las buenas y las terribles. Todas. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué significa esto? Que esas herramientas de maldición con las que el diablo busca destruirte en una situación complicada, llámese como se llame, llámese enfermedad, llámese como se llame. Todas esas herramientas de maldición que el diablo está utilizando para destruirte, Dios las transforma en herramientas de bendición para bendecirte y para que puedas bendecir a otros cuando estén pasando por el mismo problema que tú pasaste. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en nuestra mente siempre estamos a la expectativa de que Dios nos conceda lo que pedimos de acuerdo a mi necesidad del momento. Y nos gustaría incluso saber en qué tiempo lo va a hacer Dios y cómo lo va a hacer Dios. Y ese es un error, porque eso es condicionar a Dios. Es decirle, hazlo a mi manera, Señor. Y cuando le pedimos que lo haga a nuestra manera, hay resultados o consecuencias que no son nada agradables. Por eso lo importante en situaciones extremas, por las que todos hemos pasado, Dios nos libre de volverlas a pasar, pero todos hemos pasado, y que, o que en algún momento vamos a pasar, porque la palabra dice que vamos a pasarlo. Dice, aunque pases por el fuego. No dice si en algún momento vas a pasar, recuerda esta palabra. No dice cuando pases por el fuego. Es una afirmación. Cuando pases por el fuego, recuerda que yo estoy ahí y no te voy a dejar quemar. Amén. ¿No? Pero no me pidas que te diga en qué tiempo. Ni me pidas también, ni tampoco me pidas que te diga cómo lo voy a hacer. Yo voy a transformar herramientas de maldición en herramientas de bendición para que conozcas que yo soy Dios soberano y que te amo y que nunca dejaré de amarte. Amén. Y lo que dice la palabra es que si nosotros confiamos y perseveramos, confiando en que Él lo va a hacer, dice que en medio de la situación nos va a llenar de paz. Y no solamente que nos va a llenar de paz, sino que nos va a librar del problema. Isaías 26,
capítulo 3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente. Dice perpetuamente, no dice cuando resuelve tus problemas. Perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Él es mi fortaleza, Él es mi amparo, Él es mi guardador, Él es mi refugio en los días difíciles. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces a Dios, queridos hermanos, no le interesa que nosotros sepamos el cómo lo va a hacer, sino que le interesa el para qué te han sucedido estas cosas. ¿Para qué vas a pasar por esta situación? ¿Qué es lo que busca Dios? Que tengamos fe y confianza en Él y podamos descansar en su omnipotencia y en sus misericordias de amor que son nuevas cada mañana. ¿Cuántos dicen amén? No está en nuestras capacidades el conocer las formas como Dios actúa. Simplemente lo que Él desea de nosotros es que confiemos en Él, que Él es todopoderoso. Amén. ¿No? Porque muchos creemos que Dios abrió el Mar Rojo, que por ahí pasaron los israelitas. Muchos creemos que Dios le hizo ver a los ciegos. Muchos creemos que Dios levantó paralíticos, que revivió a un muerto, a Lázaro de la muerte. Pero en el fondo dudamos que pueda hacer un milagro en nuestras vidas. Creemos que puede sanar los matrimonios de otros, pero creemos que Dios no va a sanar mi matrimonio. Creemos que puede obrar en la vida de los hijos de otros, pero que no va a obrar en la vida de nuestros hijos. Y tenemos que confiar en Él y confiar en sus promesas. Yo descanso en una promesa, aunque no la veo, la descanso. Descanso en esa promesa. Tú y tu casa serán salvos. Yo creo en el Señor Jesucristo. Y yo descanso en esa promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Entonces, tenemos que descansar en sus promesas. Y Él lo hará en el tiempo que Él determina. Es decir, en lugar de estar pensando cómo lo va a hacer, debemos de confiar en Él. Y en medio de las dificultades, hacer lo que dice la palabra. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Mateo 6:33. Mateo 6:33. Busca el reino de Dios y su justicia. Así que, queridos hermanos, cuando venga el día malo, cuando estemos en algún problema, cuando estemos luchando por alguna situación difícil, una situación horrorosa, creo que hay una pregunta que podemos hacer. Señor, en medio de esta situación, ¿qué propósito vas a sacar en mi vida? Nunca le preguntes a Dios, ¿por qué, Señor, me pasa esto? ¿Por qué, Señor, lo de acá? ¿Por qué lo de allá? En medio de una situación difícil, complicada, horrorosa, creo que la pregunta es, ¿para qué, Señor? Y cuando le preguntamos ¿para qué, Señor?, dice que Él nos va a dar la sabiduría celestial para que podamos entender que en medio de esa dificultad Él se va a glorificar. ¿Cuántos dicen amén? Él se va a glorificar. Debemos saber que Dios está trabajando en nosotros
en medio de esa situación para obrar un verdadero cambio en nuestras vidas. Dios siempre está dispuesto a tomarnos de la mano en medio de esa situación y, como a niños, guiarnos y mostrarnos la salida. A veces uno dice, salí de este problema y nunca sentí la presencia de Dios ayudándome. Y nos olvidamos que en medio del problema Él nos lleva en sus brazos, porque sin Él simplemente no hubiéramos salido, hubiéramos sucumbido. ¿Cuántos dicen amén? Él siempre nos va a mostrar la salida. 1 Corintios 10:13. ¿Qué dice 1 Corintios 10:13? Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Por eso es que yo digo, o sea, a veces le queremos echar la culpa a Dios de lo que pasa y dice que todo viene de lo humano. Dice, no nos ha sobrevenido. 1 Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. ¿Qué dice ahí? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir. ¿Y qué más dice? Si no quedará también, junto dará la salida. Es decir, Dios no va a permitir que el diablo nos lleve a la muerte en esa situación. Dice que en medio de eso nos va a dar la salida. ¿Quién da la salida? La salida la da Dios. Pero a veces nosotros queremos buscar una propia salida. Queremos hacer las cosas y no nos damos cuenta que Dios nos va a dar la salida. Isaías capítulo 30, versículo 21. Isaías 30, 21, ¿qué dice? Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. En medio de esa tentación dice que Dios nos mostrará la salida. Y nos dice, por ahí tienes que caminar, ni te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, por ahí. Ahora, si usted se desvía porque cree que el camino de acá es mejor o el de acá es mucho mejor, ya eso es problema suyo. Es absolutamente un problema suyo. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Cómo Dios actúa? Como le dé su regalada gana. Y lo digo por experiencia, me decían, haz esto, hazlo de acá, levántate a tal hora exacta, pero tal minuto exacto y haz esto de acá, hazlo de allá. Y queremos hacerlo a nuestra manera y la pregunta es, ¿y la voluntad de Dios cuál es? ¿Y la voluntad de Dios cuál es? Él sabe lo que es mejor para usted y para sus seres queridos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Este versículo a mí me ministró. Después de haber probado todas las fórmulas habidas y por haber. Isaías 57. Dice, el justo perece y a nadie le importa. Mueren tus siervos fieles y nadie comprende que mueren los justos a causa del mal.
Los que van por el camino recto mueren en paz, hallan reposo en su lecho de muerte. O sea, hay personas que uno no entiende por qué se mueren. Si uno dice, si esa persona era tan buena y servía mucho aquí y era de mucha ayuda, ella dice que mueren los justos para librarlos del mal, para llevarlos por un camino de paz. ¿Dónde están mejores? ¿Dónde vamos a estar mejor? En su presencia. En su presencia, ¿cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, cuando esté pasando por problemas complicados, no se haga la pregunta, ¿y cómo Dios actúa? ¿Cuál es el método que tengo que utilizar? Porque si preguntamos de esta manera, habría muchas respuestas, ¿verdad, Néstor? Échale saliva en los ojos, echa lodo con saliva en los ojos, mételo en un estanque, que tócale los ojos y que ellos tengan fe. Mételo 7 veces en el río Vinces. En el Vinces. Está lejos el Jordán, el Vinces está a 1:30 aquí. Mételo 7 veces. En el caso de Eliseo con el hijo de la tsunamita, dice que él se pone encima del chico y pone los ojos a la altura de los ojos del chico que estaba muerto y la boca a la altura de la boca del chico que estaba muerto. Lo hizo una vez, no resultó, se bajó, subió nuevamente y lo volvió a hacer y dice que la criatura respiró. Dice que estornudó, si no me equivoco, 7 veces. Amén. Entonces, no hay fórmula, hermano. La fórmula correcta es creer que Dios quiere lo mejor para nosotros. Que sus caminos son mejores que nosotros, que los nuestros. Amén. Y que Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Así que, queridos hermanos, en medio de las situaciones complicadas, no se desanime. No se desanime. Descanse en el Señor. Yo siempre digo, cada uno lucha sus batallas. Yo lucho mis batallas. Batallas fuertes. Y a veces me he visto en la tentación de preguntarle a Dios y decirle, ¿por qué a mí, Señor? Pero entiendo que lo que pasa no es culpa de Dios, consecuencia de mis actos. Y entiendo también que el único que puede sacar de esta situación es Dios. Porque Él es Dios omnipotente. Y lo que tengo que hacer es descansar en sus promesas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Descansar en esa promesa. Aunque no la veamos. Pero dice que la fe es la certeza de lo que espero. ¿Qué espero? El milagro. ¿Qué espero? El milagro. Y la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido de que aunque no lo vea, Dios lo ha hecho. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dios lo bendiga, hermano. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, Señor. Y te damos gracias por esta palabra, Señor, que ha ministrado mi vida, Señor. Gracias porque tú eres bueno todo el tiempo y tus misericordias son eternas y se renuevan cada mañana en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos que sin importar el método que nosotros esperemos, hay un solo resultado. Tú lo harás, tú lo volverás a hacer. 1 y 1000 veces lo volverás a hacer. Porque eres Dios omnipotente, porque nos amas, porque eres justo, porque eres santo, porque no hay nadie como tú, Señor. Te pedimos perdón en esta mañana, porque a veces hemos querido hacer las cosas a nuestra manera o exigirte resultados rápidos. Y nos olvidamos que tú tienes el control, que tu benignidad
es eterna, que tu sabiduría está por encima de todas las cosas, que tu todo poder, que con tu todo poder no hay nada imposible, porque para ti todo es posible. Señor, en esta mañana ponemos todos nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras peticiones, nuestros anhelos, los ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú escuchas nuestra oración, sabiendo que tú conoces nuestra voz y que nosotros conocemos tu voz. Gracias, Señor, porque tú lo vas a hacer y lo vas a hacer de una manera perfecta. Y vamos a ver cumplido o cumplida tus promesas en nuestras vidas. Señor, te pedimos sabiduría para caminar por el camino que tú nos indiques. No apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda de ese camino que tú señalas para nosotros. Que aunque las cosas se pongan difíciles, podamos seguir creyendo que tú lo has hecho, lo sigues haciendo y lo harás otra vez. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Y te damos gracias por aquellos, Señor, que han escuchado este mensaje a través de esta pantalla. Y gracias por aquellos que a través de este mensaje quieren conocerte. Si tú estás detrás de esa pantalla y dices, yo quiero caminar en completa paz, quiero ser merecedor de sus promesas, te animo a hacer esta oración. Ahí donde está, dile con voz audible, Señor Jesús, te necesito. Ven a mi vida. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias, Señor, por salvarme, por perdonar mis pecados. Gracias, Señor, porque tienes el control de mi vida y porque tu perfecta voluntad se va a establecer en mí. Y gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Oramos por los enfermos. En el nombre de Jesús sean sanados. En el nombre de Jesús de Nazaret sean sanados. Oramos, Señor, por los que tienen dolencia del alma. Aquellos que no pueden perdonar, Señor, oramos para que sus corazones de piedra sean transformados en corazones de carne, blandos, Señor, y puedan perdonar todo aquello que les molesta, toda aquella carga que no los deja caminar en paz. En el nombre de Jesús, toda dolencia del alma sea sanada. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.